Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión el video de análisis semanal sobre el mercado Forex. Recuerden que estamos haciendo los videos intentando presentarlos cada lunes. Lastimosamente en algunas situaciones pues tenemos que hacerlo los días martes. Vamos a hacer un seguimiento un poco de lo que veníamos trabajando la semana anterior. LibraCat, la única operación que tuvimos abierta en la semana anterior, un pequeño movimiento positivo, negativo, está ahí como que el precio no logra salir de una especie de rango. Por lo tanto, vamos a hacer un seguimiento y vamos a analizar el resto de las divisas que teníamos más o menos pendientes de que pudieran dar algún tipo de setup. Antes de continuar, recuerden darle seguir a nuestras redes sociales, recuerden seguirnos también en el canal de Telegram que tienen totalmente gratuito a su disposición, se los voy a dejar en la descripción de este video y en el primer comentario para que puedan seguir esa operativa que tenemos en el día a día y la forma en la que vamos haciendo el análisis cuando se cumplen la operativa. Recuerden que el tipo de estrategia que nosotros utilizamos es una estrategia de swing trading, un poco más reposado, un poco más lento, si se puede llamar de esa manera, y por lo tanto no significa que hagamos 40 operaciones al día, ni que hagamos 30 operaciones a la semana, ni nada de esas cosas. Es un trading que espera la oportunidad, cuando se presenta la tomamos y ya está. Nos salimos y eso es todo lo que termina sucediendo. Así que síganos en redes sociales para que puedan estar un poco más pendientes de ese tipo de movimientos y podamos pues compartir con ustedes un poco mejor el tipo de operativo que vamos realizando. Vamos a compartir pantalla, vamos a revisar un poco lo que va sucediendo en el mercado. Siempre vamos a empezar por el análisis fundamental, el tema económico, la macroeconomía que tenemos para esta semana. Vamos a investing.com y vamos aquí al calendario económico mundial. Y vamos a revisar qué tenemos para esta semana con el filtro de las noticias más importantes o más trascendentales. El día de ayer teníamos día festivo en Colombia y teníamos día festivo en la India, perdón, en Indonesia. Por lo tanto, esos mercados estuvieron bastante muertos, bastante quietos. Teníamos noticia de producción industrial china, alcanza un 10% en la comparación de un año a año para el mes de abril, es decir, este mes de abril comparado con el mes de abril del año anterior, tenemos un 10%, lo cual era, bueno, un 9.8%, lo cual era algo que el mercado esperaba, por lo tanto no tiene mayor sorpresa. En el resto del día, hoy martes tuvimos variación del Producto Interno Bruto de Japón, tuvimos minutas del Banco de Australia, tuvimos ganancias de los índices y cambio en el conteo, vale. Este tipo de noticias, nada muy trascendental, nada muy fuera de lo normal, nada que podamos achacarle ningún tipo de lógica de que vaya a cambiar nuestra observación luego en el tema técnico, es decir, que vaya a cambiar nuestra observación gráfica. Por lo tanto, pues no le damos mayor trascendencia. Normalmente noticias importantes, las que tienen que ver con el empleo, por ejemplo los datos de petición de ayudas por desempleo, el tema de la Reserva Federal de Filadelfia, el índice de manufactura. El día viernes también tenemos PMI de manufactura en Alemania y tenemos venta de casas y PMI de servicios y de manufactura en Gran Bretaña. Datos importantes, pero nuevamente, como el tipo de operativa que tenemos es un poco más medio placista, es decir, no estamos recorriendo el mercado de manera inmediata, pues no hay demasiada trascendencia en ese tipo de situaciones. Hay que tenerlo en cuenta, repito lo mismo, para no caer presos de esas especies de trampas en que la volatilidad se dispara y nos deja ahí metidos en el tiempo. Por lo tanto, tenerlo en cuenta es importante, pero no dejar que eso determine nuestra estrategia. Ninguna estrategia de trading ni de inversión, ninguna, absolutamente ninguna, por sí sola es suficientemente capaz de darnos indicaciones de comprar o vender ningún tipo de activo. Así que tenerlo en cuenta porque es muy interesante. Vamos a empezar por la libra versus el dólar canadiense, el primero de los activos que tenemos ahí. Ustedes saben, ya se los he mostrado en un par de ocasiones, que a mí este tipo de tendencias tan forzadas pues me parecen un poco peligrosas. Sin embargo, miren cómo aquí el precio es capaz de romper a la baja. Me hubiese encantado que esta vela que tenemos aquí en verde pues hubiese sido roja, hubiese estado espectacular, pero pues no pasó esta velita que tenemos aquí.
Como no sucede, no tenemos una corrida limpia desde un punto alto a un punto bajo. Por lo tanto, voy a tomar mi punto alto como si fuera este y mi punto bajo como si fuera este. Es decir, vamos a medir el Fibonacci desde aquí hasta aquí. Listo, esa va a ser nuestra forma de poder darle continuidad a ese movimiento y poder establecer el mecanismo en el que eventualmente nos pueda interesar entrar. ¿Por qué? Porque asumimos que desde esa zona es donde el precio empieza a hacer el movimiento de recorrido. Trazamos el Fibonacci del punto alto al punto bajo, alargamos un poco el Fibonacci y vamos a revisar qué ha pasado aquí. Entonces miren aquí cómo tenemos justamente esta zona en la que el precio hizo un piso anterior, precio muy importante, muy atractivo, para buscar una entrada. El precio hace ahí un movimiento interesante. Voy a marcárselos por aquí. Esta zona de aquí es muy importante. Porque miren que fue el mínimo anterior, es decir, la zona de precio anterior que el precio no ha sido capaz de romper. El precio la rompe, es posible que en el movimiento de retroceso, en el movimiento de este movimiento así, de retroceso, venga a buscar esta zona, coincida con la línea de tendencia, coincida con el piso anterior y tengamos un movimiento de caída que venga a buscar este nivel del menos 27 cercano a los 0.93. Precios interesantes para entrar en estos niveles, 0.9450 o 0.94500, como lo quieran tomar. Miren cómo el precio, vamos a ponerlo en esta línea. Vamos a quitar esto. Muy bien. Aquí, si tomamos 0.94500 y lo tomamos así, miren cómo el precio es muy atractivo en ese nivel del 78.6 de la línea de tendencia del piso anterior. Coinciden muchas cosas al tiempo, lo cual nos genera una alta probabilidad de que el precio ahí en esa zona termine girándose. Por lo tanto, vamos a dejar aquí una tentativa de entrada. Vamos a ver si el precio es capaz de venir hasta esa zona. Y una vez entrado en ese movimiento, pues poder tomar una operativa de este tamaño. ¿Qué pasa? Esto es tentativo por dos razones. La primera, porque no es suficiente con que el precio llegue hasta ahí, rebote y ya entramos. No. Lo que vamos a hacer es esperar que el precio llegue a ese nivel y una vez llegue a ese nivel vamos a esperar que en los marcos menores, es decir, en 4 horas o en 1 hora, tengamos un cambio de estructura. Cuando el precio venga a estas zonas, nos interesa entonces que el precio tenga un cambio de estructura bajista que nos permita tomar en los marcos menores una entrada con un mejor ratio riesgo-recompensa. El profit puede ser el mismo, pero el stop se va a ver reducido cuando tengamos un cambio en la estructura. Lo estaremos mirando a ver qué va sucediendo y revisamos qué va pasando. En ese caso, entonces, vamos a revisar ahora dólar australiano versus el franco suizo. Vamos a ver si hay opciones, por lo menos cercanas en movimiento. Aquí todavía falta que retroceda demasiado. Miren cómo el precio aquí se desploma, me rompe este piso. Y nuevamente lo mismo que en el dólar versus el dólar canadiense, el australiano versus el dólar canadiense. Precio tenemos y vamos a buscar este nivel. Aquí me coincide más el 61.8 que el 78.6, por lo cual puede ser interesante, pero si viene a esos niveles. Si no, por ahora no pasa nada. Dólar australiano versus el yen japonés. Para mí no hay una dirección clara. El precio ha venido como oscilando entre una tendencia alcista, una tendencia bajista. Aquí parecía romper, no rompió, luego rompió al alza. Aquí parece configurar nuevamente una tendencia alcista. No sé, yo esperaría que me dé más claridad. Miren que la estructura aquí viene, nos genera una especie de punto de entrada, pero se vuelve complejo. ¿Por qué? Miren que este movimiento, el que arrancó en esta zona, este movimiento que arrancó aquí, vino hasta este nivel y en el retroceso podría haber una opción de compra. ¿Qué pasa? No la vimos. Podríamos hacer un Fibonacci aquí y esta zona nos hubiese dado una buena entrada. Sin embargo, repito, no tengo claridad en la tendencia, prefiero no entrar, prefiero no tomar posiciones que están un poco forzadas, así que prefiero quedarme por fuera, pero es una buena observación porque el precio factiblemente puede venir a buscar algo más o menos aquí, siguiendo esta última línea de tendencia, ¿no? Siguiendo ese último nivel. Hay gente que toma estos techos y llega y dice, no, pues que ya llegó a ese nivel no va a permitir que vuelva a pasar. No lo sé, es bastante posible que lleguemos a esos niveles y sea capaz de romper, buscar otra vez otra corrección y continuar subiendo. Veremos qué es capaz de hacer el dólar en este tiempo.
Dólar australiano versus el dólar neozelandés. Miren lo que estábamos esperando. Se los dije la semana anterior. Véanlo en el análisis anterior. Que si el precio no era capaz de romper esa zona de estos techos, no teníamos entrada. ¿Y por qué no teníamos entrada? Porque pasan este tipo de cosas. El precio viene a buscar un movimiento y se mete en un rango. Miren que no ha sido capaz de salir ni hacia arriba ni hacia abajo de estos movimientos. Por eso necesitamos un alto más alto que realmente rompa esa estructura y tenga la continuidad alcista, y en el retroceso buscamos una entrada en compra. Si no, sencillamente no podemos hacer nada. Dólar australiano versus el dólar americano. Miren qué bonito movimiento este. Lo habíamos hablado la semana anterior, precio marcado en el 0.77200. Muy buena entrada, el precio viene justamente hasta ese nivel, entra en el precio y el precio se dispara. Una muy buena entrada que hasta el momento va en esta zona tendiente a ser posible resistencia. Sin embargo, miren que aquí ya tuvimos el alto más alto, el precio puede venir incluso hasta estos niveles. Así que por ahora aquí no pasó nada, pero esto lo anunciamos la semana anterior. Una muy buena zona de entrada. Miren todo el piso que tenía esa zona. Era bastante difícil que el precio lograra superar eso. De hecho, viene a intentar buscar y el precio se dispara. Repito, todo esto lo tienen en el análisis de la semana anterior. Esto lo hablamos, lo compartimos, lo analizamos juntos. Incluso lo compartí a través de una story en Instagram. Así que ya saben, no se pierdan, vayan a seguirnos, que a veces compartimos este tipo de cosas. Entonces, revísenlo, que es una muy buena opción. Es literalmente una entrada bastante potente. A este punto ya estamos en break-even. Aquí ya no pasa nada, pero es una muy buena observación. ¿Qué debemos esperar ahora? Otro máximo más alto, y cuando nos dé retroceso, si es que lo hace, pues buscar una entrada en ese mercado, en esa posibilidad, en esa operación. Tema del Bitcoin, no vamos a hablar de eso ahora. El dólar, el euro versus el dólar australiano. Tomamos una entrada aquí pequeña, pero aquí realmente, según nuestra estrategia de swing trading, no hay realmente mayor operativa. Aquí no podemos hacer mayor cosa, necesitamos un tipo de retroceso. Sin el retroceso no hacemos nada. El euro versus el dólar canadiense, demasiado extendido, ahí no hay nada. El euro versus el franco. Miren aquí cómo tenemos ahora un movimiento que pareciera ser bajista. Digo pareciera porque tiene que confirmarse ese movimiento. Aquí tenemos ya una especie de estructura bajista. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Ir a cambiar estas cosas. Quitamos esta historia y ahora esperamos que nos dé un cambio de estructura. ¿Qué es lo que pasa? Miren que aquí hay un primer movimiento, es decir, este primer movimiento es una estructura, este segundo movimiento es otra estructura. Entonces, en este movimiento podemos tener aquí un retroceso y volver a caer. No me coincide ni con esto, y este piso anterior es está un poco difuminado, así que yo preferiría no tocarlo. Por ahora no tocarlo, no es tan rotundo como las entradas que les mostré antes. Euro-Libra. Aquí hay una posibilidad de una entrada en compra, pero yo esperaría el cambio de la estructura. ¿Por qué? Miren que el movimiento alcista se da con mucha fuerza, aquí viene cayendo y aquí intenta despegar nuevamente. ¿Qué es lo que pasa? Que para poder que esto despegue, vamos al marco más pequeño, necesitamos un cambio de estructura sólido. ¿Y eso qué significa? Esto es 4 horas, aquí el precio en teoría ya me generó máximos más altos, aquí el precio viene a hacer una corrección, pero miren que el precio no, el movimiento alcista, es decir, el alto más alto no se da en una sola corrida, se da en varias. Hace un alto, una caída, un alto, una caída, aquí se mete en una especie de rango, me genera otro alto y hay otra caída. ¿Cuál es el problema con eso? Que esta caída también es un punto de mínimo anterior. Y en ese sentido, la línea de tendencia, si vamos a H1, la línea de tendencia en teoría ya ha sido rota, ¿no? En este movimiento de bajada. Pero si trazamos una línea de tendencia alcista, desde el punto en el que empezó a subir, también se rompe a la baja. Entonces, tenemos como información, porque uno diría, no, ya tenemos la entrada por la confirmación del cambio de estructura alcista, pero volvemos a tener un rompimiento hacia la baja. Así que complicado, complicado por la zona, complicado porque no logra entrar del todo a la zona del 61.8 al 78.6. Viene desde ese nivel, pero todavía no es claro el movimiento alcista. A mi manera de verlo, a mi juicio. Aquí no tenemos estructura, la línea de contratendencia queda demasiado alta, así que es complicado. ¿Por qué digo que queda demasiado alta? Si vamos a 4 horas y trazamos la línea de tendencia desde arriba, esto cuando tiene el imán es bastante lleno de cosas. Miren que la línea de tendencia queda muy alta para poder que la rompa y podamos buscar un retesteo. Así que
complicado. Yo no entraría por ahora, lo analizaría en marcos menores, me parece que puede dar una buena entrada. Si tenemos confirmación de un movimiento, aquí mínimos, 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 altos, altos, veremos qué tal se va presentando. El euro versus el yen japonés. Vamos al diario, demasiado extendido el movimiento, miren cómo la línea de tendencia se queda casi que sola, así que hasta que no volvamos a buscar algún tipo de retroceso o una línea de tendencia nueva que se esté formando, prefiero no tomar operación en ese activo. Aquí se podría tomar así, pero miren cómo la indecisión, cuando hay una puja, una subasta entre compradores y vendedores y no hay un ganador claro, tenemos una vela verde, una vela roja, una vela verde, una vela roja. No hay realmente un ganador que se lleve la atención con él, que haga un recorrido con el movimiento. Se queda un poco como en la mitad, como que ni logra avanzar, se queda ahí pegado, ni sube ni baja. Por lo tanto, no me interesa. El eurodólar, una entrada hermosa, espectacular. A mí lastimosamente me dejó. ¿Por qué me dejó? Porque yo esperaba que el precio viniera a buscar el 78.6. El precio cae, viene a buscar estos niveles. Vamos a llevarlo aquí. Y en el 61.8, la zona en la que coincidía con la línea de tendencia, el precio se dispara. ¡Boom! Y va a llegar hasta el menos 27. Una entrada genial para quienes tomaron esa entrada en esa zona. A mí me dejó porque yo lo esperaba más abajo. Lo compartimos precisamente en el análisis anterior. Así que no pasa nada, les repito, son cosas que suceden, que se dan y cuando pasan, pues no podemos hacer más. Bueno, seguimos. Eurodólar, euro neozelandés, movimiento igual que el australiano neozelandés. Estábamos esperando que tuviera la capacidad de romper esos niveles. No lo logra, así que no tenemos entrada. La libra versus el dólar australiano, se los comenté la semana anterior. Me gusta tener la forma de llevar esta especie de bitácora de lo que analizamos y lo que va sucediendo en el día a día. Por eso intento no configurar el gráfico sin hacer el video, porque me gusta que tengamos la marca de dónde estuvimos analizando la semana anterior el gráfico. Les comenté que mientras el precio no saliera de esa especie de casi que un triángulo que está formando en esta zona, en ese nivel, para mí no era atractivo ni comprar ni vender porque podía pasar cualquier cosa. Podía romper al alza, podía romper a la baja. En este caso, miren cómo el precio rompe al alza y aquí lo único que nos queda como opción es trazar un Fibonacci de aquí a aquí y esperar que el precio busque una corrección. Y en esa zona de esa corrección, buscar una compra. Antes de que eso suceda, no hay absolutamente nada que hacer con el activo. Incluso el precio podría seguir subiendo y no darnos la corrección y sencillamente no nos da entrada y no podemos hacer nada. Pero es muy importante tener en cuenta que no se puede entrar al mercado por capricho. Hay que entrar al mercado porque tienes una estrategia de cómo vas a entrar al mercado y qué va a suceder cuando entres al mercado y según qué parámetros puedes o no entrar al mercado. Si no se cumple ninguno de esos parámetros, pues sencillamente no se entra y ya, no pasa nada, no es malo ni negativo. Zonas para entrar, 78 y 61%. En esa linecita azul nos sirve la entrada. Antes no. Más arriba no. Que se giró por aquí. Perfecto. Que lo tomen los que entren ahí. Nosotros no. Nosotros no entramos. Libra versus el dólar canadiense. Esta operativa es la única operativa que tenemos abierta desde la semana anterior. Realmente el precio no ha reaccionado del todo. Miren, el precio viene a buscarnos esta zona. Trazamos el Fibonacci desde este. Voy a retrocederles esta situación para que lo veamos mejor. Muy bien. El precio viene desde este nivel. Entonces trazamos un Fibonacci desde este punto alto hasta este punto y enviamos incluso por el canal de Telegram una señal, una observación diciendo que en este nivel íbamos a vender, en ese nivel del 1.70800, que en ese nivel era un nivel que a nosotros nos gustaba la entrada. Entonces pusimos, mandamos, el precio viene, hace el movimiento y miren cómo se empieza a desarrollar. El precio viene cuando toca el precio. Vamos hasta aquí. El precio viene y cuando toca el precio logra hacer el movimiento. Miren, el precio entra a la zona que teníamos marcado, es decir, activa la orden y una vez activado la orden, el precio al parecer se queda una especie de, empieza a generar un rango porque luego no cae con la fuerza que debería. Y en este nivel del 38.2, este nivel del Fibonacci, el precio se queda un poco pegado. Miren que nos empieza a generar una especie de pisos en esos mismos niveles, como que llega a esa zona y los compradores lo suben y lo suben y lo suben.
una especie de mala señal para nosotros, pero por ahora vamos aquí. Ni nos ha sacado por stop, que es lo que debería suceder, por la forma que está teniendo el precio, ni nos ha sacado a profit, al primer profit, la primera zona de profit que tenemos marcada, ni nos ha sacado al segundo profit que tenemos hacia abajo. Así que el precio, una vez entramos en dirección, tenemos varias formas para salirnos, o por profit, o por stop, o por break-even. No tenemos ninguna de las tres cosas. No ha llegado al nivel suficiente para cubrir los 53 puntos, no hemos llegado al 1 a 1 de lo que estamos arriesgando. Por lo tanto, pues por ahora no ha pasado nada. Nos tienen una pérdida transitoria. No me gusta la formación que tiene en H1, es decir, no me gusta la formación la estructura que ha creado en marcos menores, porque el precio no ha sido capaz de sobrepasar a la baja ninguno de estos precios anteriores. Miren que cuando llega aquí se quedó. El precio es rechazado. Veremos si desde estas zonas, que son zonas de resistencias, es capaz de volver a caer. Si no, por ahora toca asumir el stop. No podemos hacer absolutamente nada más. Las probabilidades están con nosotros, pero el precio hace lo que quiere. Dólar canadiense versus el yen japonés. Vamos al marco diario. El precio muy prolongado al alza. No ha pasado absolutamente nada. Ya estaremos viendo a ver qué sucede. El libra versus el franco suizo. Un movimiento que esperábamos hiciera una corrección. No ha logrado hacerlo. El precio ha roto a la baja la tendencia hasta alcista que traía, pero la corrección tiene que hacerse en estos niveles. No ha logrado suceder, por lo tanto no hacemos nada. Libra versus el yen japonés. Miren cómo es de importante que se dé un cambio en la estructura. El precio viene en el marco diario con una tendencia alcista muy fuerte, muy veloz, muy agresiva. Si lo cogemos desde abajo, hay gente que lo va a coger desde aquí, entonces te dicen, no, es que aquí la tendencia era desde este punto. Imaginémonos, ¿no? Que a mí no me parece que esto sea una tendencia, pero supongamos que viene desde aquí o viene desde aquí, en fin, empiezan a manipular un poco la tendencia para decirte que ya lo ha roto. No ha roto absolutamente nada, el precio sigue buscando máximos, este mínimo es más alto que este mínimo es más alto que este mínimo es más alto que el anterior, y así sucesivamente. No tenemos mínimos más bajos. Es así de sencillo, y como no tenemos mínimos más bajos, la estructura sigue siendo alcista. En ese movimiento alcista, entonces, ¿qué estamos esperando? Retrocesos. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos una zona bastante compleja. ¿Por qué? Esta zona es la línea de tendencia bajista del semanal. A ver, esto cogido desde muy lejos. Esto lo hicimos a principio de año incluso. Esta es la línea de tendencia bajista del mensual. Miren esto. Punto alto, y estamos justo en esa zona, en ese punto alto en este momento. Es muy factible, el precio viene con mucha fuerza, que el precio continúe subiendo. Puede pasar. Pero no deja de ser una zona importante, no deja de ser una zona relevante. Así que hay que tenerla en cuenta porque puede suceder que el precio nos sorprenda y se rechace de esa zona y empiece a bajar. Así que esperemos a ver qué sucede. Es una zona complicada, es una zona difícil, tenerlo en cuenta, pero hasta este momento el precio no ha dado ningún tipo de cambio de estructura en el marco diario, pues mucho menos en el 4 horas y mucho menos en 1 hora. Así que a ver qué va sucediendo con el precio. Libra versus el dólar neozelandés, vamos al marco diario. Miren cómo el precio viene a buscar esa zonita tan espectacular que hemos marcado la semana anterior. El precio se dispara, viene a buscar el 91.8. Habíamos hablado de este precio, del 92.500. El precio entra, se queda una especie de pérdida transitoria un ratito. El stop, saben que normalmente lo ponemos en estos niveles del 110%. No llega a tocar el stop. Se queda en ese nivel, en esa zonita de aquí. Y el precio se dispara y va al menos 27. Perfecto. La entrada tal cual. Todo lo que habíamos planeado la semana anterior. Así de sencillo va el tema del trading. No ganamos todo, por supuesto que no. Hace 2 semanas les mostré cómo habíamos perdido un par de operaciones. Creo que en este Libra dólar nos terminó sacando en una operación en pérdida. Así que no ganamos todo, por supuesto. Hay semanas buenas, hay semanas malas, hay semanas mejores que otras. No pasa nada. Son cosas que van sucediendo. El mercado te va enseñando, vas puliendo, vas ganando experiencia y de eso se trata, ir puliendo tu estrategia y la forma en la que vas operando y hacerlo cada vez mejor. Miren cómo aquí el precio viene de buscar de esta primera zona. Quiero clonar esto. Muy bien. De esta primera zona, este primer nivel donde había sido rebotado varias veces, lo supera, viene a buscarlo nuevamente y vuelve y se dispara. Va a ir justamente hasta esta zona y veremos qué es capaz de hacer, pero todavía no tengo ni retroceso ni nada cerca de esta línea de tendencia alcista que se ha formado en este nivel. Dólar neozelandés versus el franco suizo sigue metido en ese canal sin darnos todavía ninguna opción.
Dólar neozelandés versus el yen japonés. Miren cómo todavía el precio no es capaz de batir con fuerza esos niveles alcistas. Miren este precio. Dólar neozelandés versus el dólar americano. El precio rompe al alza, hace el movimiento bajista, busca el 78 y ¡boom! Se dispara. Nuevamente, es que la situación es bastante predecible, entre comillas. Índices, ya saben lo que pienso los índices, no me voy a poner a analizar eso ahora. Dólar versus el dólar canadiense, no vamos a operar esto porque miren esta cosa como está de inclinada. Esto tiene una pinta de que en algún momento se va a devolver y puede pasar en cualquier momento, como puede no pasar, por supuesto, pero es lo que hay. Y esta me dolió, no me dolió de manera personal, sino que, hombre, era bastante entendible que el precio cuando se devolviera se iba a detener en algún momento. ¿Qué pasa? Que lo esperábamos más arriba, por eso habíamos puesto aquí una alarma, pero el precio se quedó en el 61.8 y luego empezó a caer. Así que importante es entender que esta era mi regla era que llegara a ese nivel del 91.200, el precio se queda en el 91, incluso en el 90, no, en el 91, y ahí está, ahí se quedó y volvió a caer. Ya está llegando a los niveles de profit del menos 27, ya no podemos hacer nada, sencillamente esperar otro retroceso en algún momento y volver a vender. Nada más hasta que cambie de estructura, no podemos hacer absolutamente nada más. El dólar versus el peso colombiano, una caída desde esos niveles máximos de 3.858. Realmente pensábamos que iba a poder llegar a esos niveles de los 4.000. El tema de la situación de orden público en Colombia sigue un poco delicado. Sin embargo, pues al parecer el tema de los movimientos de divisas está bastante paralizado. Veremos cómo los efectos, por ejemplo, de los temas inflacionarios pues terminan de afectar la economía colombiana o no, y si hay o no una búsqueda de refugio en el dólar americano y en las divisas internacionales. Dólar versus el yen japonés, lo hemos mirado más arriba. Miren cómo el movimiento alcista se mantiene. Aquí hay un movimiento alcista bastante poderoso. Y miren cómo en este último momento, esto puede ser una buena opción de entrada. En este último momento alcista, aquí podríamos tener un punto alto, un punto bajo. Aquí a este nivel, en esta zona en la que está en este momento precisamente, podríamos tener una observación, una zona de entrada en compra. Aquí organizamos mejor esto y aquí organizamos mejor esto. Eso es. En estos niveles puede ser una zona interesante para comprar. Incluso este 108.800 puede ser un buen nivel, muy buen nivel incluso, para buscar una compra y buscar un movimiento al alza de ese precio. Es decir, desde esta zona para acá. Que venga a buscar ese menos 27. Sin embargo, el precio todavía no lo toca, pero me gusta esa observación, me gusta esa forma que tiene desde este nivel hasta aquí, con un stop aproximadamente. Este es el movimiento, esta es la vela anterior, pam, 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 pam. Excelente movimiento. Incluso podemos poner un stop aquí debajo del 78. Ese nivel me gusta mucho, nivel del 108.800, con un stop de 20 puntos, buscando una utilidad de 137 puntos, una muy buena relación calidad-precio, iba a decir, una muy buena relación riesgo-beneficio de 7-1, pero tiene que llegar a tocarnos ese nivel del 108.800. Si no, no tenemos entrada válida, pero es una muy buena zona. Me gusta esa operación como esta. Vamos a poner una alarma aquí en el 108, aquí, en el 108.800, a ver si el precio es capaz de venir a buscar esa operativa. ¿Listo? Ahí les dejo esa opción, es una muy buena posibilidad de inversión. En el tema del petróleo, estuvimos buscando retrocesos en esas zonas, el precio al final no cambia de estructura, no es capaz de hacer nada, nos quedamos por fuera. En el tema del oro, miren cómo es que este tipo de cosas, a veces uno puede tener las mejores observaciones del mundo, pero la economía es la economía, y si macroeconómicamente las cosas pasan como pasan, pues no hay nada que podamos hacer. El precio sigue disparado totalmente, no ningún tipo de señal de querer cambiar eso, no ha perdido fuerza, no nada, no hay ningún cambio de estructura, pura corrección y vuelve y juega, corrección y vuelve y juega, corrección y vuelve y juega. Así que mientras eso siga así, vamos a seguir viendo posibilidades de compra en el tema del oro.
Por ahora, eso es todo lo que tenemos, chicos. Espero de todo corazón que les haya sido de utilidad, que haya sido de muchísima información. Espero que puedan estudiar todo ese tema gráfico. Si quieren más información, si quieren aprender más sobre el tema, recuerden seguirnos en redes sociales donde compartimos mucho de este tipo de cosas. Hoy tenemos podcast al final del día, así que por favor síganos en redes sociales, entre a nuestro canal de Telegram, se lo voy a dejar en la parte de abajo, para que se entere cada vez más de cómo funcionan los mercados bursátiles y la forma en la que usted o cualquiera le puede sacar rentabilidades, puede hacer dinero invirtiendo en este tipo de cosas de una manera responsable, con un método, con una estrategia, con una metodología de inversión que le permita hacerlo de forma consistente en el tiempo. No es dar el pelotazo, no es ganarse la lotería en un día, no es volverse millonario en un mes, para nada. Si está buscando eso, este no es el mercado para hacer eso. Por lo tanto, tienen ahí una excelente opción para informarse, para ir educándose en el tema del trading. Les mando un enorme abrazo. Recuerden, mi nombre es Fabián Munevar de Economics for All y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.